Bien, entonces hemos un poco anticipado entre nosotros cuál es el tema. El tema es discutir posibles ejercicios para nuestros pacientes con afasia, con problema de habla, y que también pueden ser útiles cuando tenemos una lesión del nervio facial. ¿Por qué le digo esto? Porque hablaremos no tanto de ejercicios dirigidos a la construcción de una oración o a la construcción de una palabra, sino a la detección de emociones. Ahora, para introducir el tema, se lo recuerdan, Elizabeth, tú te recuerdas cuando hemos leído una parte del libro de Gregory Bateson, hemos leído y después escribimos también en los comentarios qué libro hacía una ecología de la mente, no sé si se traduce de esta forma, de Gregory Bateson. Recordamos a los compañeros que Gregory Bateson es un científico que ha influenciado mucho el desarrollo de la teoría neurocognitiva con sus estudios sobre la información. Y hay un capítulo al comienzo de este libro que se llama ¿Por qué los franceses? O ¿Por qué los franceses? Yo lo tengo en italiano. Y es muy interesante porque es un diálogo entre el padre y la hija. Y la hija le estaba pidiendo al padre, papá, ¿por qué los franceses cuando hablan mueven así tanto sus manos y sus brazos? Le confieso que yo cuando he leído este capítulo he reído un poco porque se sabe que en el mundo son los italianos que mueven un montón sus brazos y su mano. Y me ha dado un poco de risa, ¿no? Saber que también los franceses hacen lo mismo. Y en este capítulo, al final, el significado es que el movimiento que nosotros hacemos al interno de una comunicación es para transmitir a nuestro interlocutor ¿qué? Una emoción. Entonces, la chica, ¿no? La niña estaba un poco confundida. El papá le decía, sí, pero hacen todos estos movimientos solo para decirle que no están enojados el uno con el otro. Y el papá le estaba diciendo, más o menos, sí, explicándole cosas que son un poco más un poco complejas. Ahora, nosotros dámonos cuenta de un aspecto. En la terapia de los pacientes con afasia, por cierto, son muy importantes, ¿no? Los ejercicios para la recuperación de la articulación, de los movimientos de los órganos fonadores. Importantes, ¿no? Como es importante para el desarrollo del movimiento del cuerpo. Muy importante también es la recuperación del aspecto más básico, que es la comprensión. ¿Cómo podemos esperar que nuestro paciente pueda producir una oración de sentido, de significado, con una buena construcción gramatical también, si a la base no hay una buena comprensión? Pero no es este el tema que queremos abordar hoy. El tema es lo de la comunicación no verbal. Ahora, quiero mostrarle un pequeño PowerPoint que he utilizado en una de las clases que tenemos en Stroke Therapy de pacientes afásicos y fue muy interesante. Lo haremos. Carlos, ¿tú me sabes decir cuándo es la próxima clase de afasia? Siempre el primer viernes de cada mes, ya este viernes fue, ya será el último viernes de marzo. Entonces, el próximo, me lo voy a recordar, lo hacemos junto, lo que le voy a mostrar hoy. Um, Esto creo que son imágenes que muchos de ustedes conocen. Son imágenes que hacen parte de estudios sobre las emociones. No sé si conocen Paul Ekman. Es un buscador que se ha dado cuenta que hay emociones básicas que en todo el mundo son iguales. Es decir, si yo estoy enojado, tú lo puedes entender porque
soy italiano, pero de la misma forma lo puede entender en un chino o lo pueden entender en un brasilero o un canadiense, porque es una emoción que se produce a través de nuestra cara de una forma etológica para toda nuestra especie. Y los estudios de Paul Ekman, le digo que son muy interesantes y se van a leer sus libros. Estoy cierto que le ayuden también en su vida diaria, porque le ayudan a entender también cuando hay una mentira frente a ti, cuando alguien te está diciendo una mentira o está escondiendo una emoción, pero con las palabras te está diciendo cosas diferentes. Ahora, ¿qué pasa? Pase que el paciente afásico no ha perdido la capacidad de hablar. No es esto el asunto. El asunto es que se ha alterado su capacidad de comunicar. Es diferente. Y comunicar no es solo información, es también emoción. Ahora, vamos a hacer una prueba. Fernanda, si estás ahí otra vez, puede Hola, sí, decir, aquí estoy. díganos un poco, Fernanda, en tu opinión, esta a la izquierda, arriba a la izquierda, ¿qué emoción es? ¿Cuál me dijiste? La rubia, arriba La a la lluvia. izquierda. Está como, no sé, como desesperada, como ansiosa, como enojada. ¿Cuántas emociones está diciendo? Y Vi de diferentes, todo. una. Está Apuesta. para mí desesperada. Desesperada, dice Fernanda. Ahora, si estamos en vivo también en nuestra red, escriben también en los comentarios qué piensan de la rubia arriba. Fernanda dice desesperada. Ahora, vamos compañeros, Elizabeth, Domínguez, en tu opinión. La primera igual, La rubia, siempre la rubia. igual como un poquito tensa. Impotencia, que es lo mismo que dice Lisette. Tensa, más que nada como desagrado, por así decirlo. Desagrado. Ok, desagrado, Elizabeth. Impotencia lo dice también Lisette Rojas en la red. Enojada, Verónica. Enfuscada, Virginia. Fingiendo, Ida. Compañeros, son todas diferentes, ¿eh? Eso es importante también reconocerlo. Vamos a ver. La mayoría pero es enojada. Carlos, ¿tú qué dices? Parece que se está cagando. A mi parecer está como impaciente. Tú cagando, dijiste. Sí, me disculpan la palabra, no es una grosería acá en Venezuela, pero sí que tiene como ganas de ir al baño, está como impaciente, me parece a mí. Ah, no, pensaba que yo lo entendí mal. Dijiste exactamente esto. Ok. Ok, parece un esfuerzo para irse al baño. Ok, también esta es te está expresando una información. Por cierto, es enojo. Esta es ira. Ira. ¿Y por qué? Hay aspectos que son específicos. Los ojos que se van afuera. Esto que no sé cómo se llaman en español, que se van debajo y la boca que se cierra. Hay aspectos que son específicos de esta emoción. Ahora, vamos con la mujer debajo a la derecha. ¿Qué dicen en su opinión? Listo. Está Sin triste. miedo. Yo pienso que estaba como preocupada. Preocupación. Esta es la emoción ¿cómo te llamas, compañera? Juana Valentina. Valentina. Preocupación. Está asombrada. Asombrada, que lo debo ver en Google, que es el asombro. Perdón, ¿cuál fue la imagen que dijeron?
Es la opuesta, a la derecha debajo. Ejercicios para... Parece triste. Como Triste, tiene una dice que- fase de melancolía, como que está viendo ahí a alguien que tiene mucha tristeza. Como que si alguien se le murió, por ejemplo. Ecco, ahora vemos que ya estamos yendo un poco más adelante, ¿no? Estamos describiendo también una posible situación, como dijo Carlos, ¿no? Ella se debe ir al baño y está mostrando un poco de urgencia. Y tú dices, como si alguien se muere. Eso es interesante para construir los ejercicios después. De toda forma, asombro, afligida, dolorida, triste, Cansada. cansada. Después de un día de trabajo, tú tienes esta cara. ¿Con cuántos pacientes has trabajado para tener esta cara, compañera? Pues depende de la jornada. Depende también de los pacientes, claro, cierto. Ahora, esta es la estructura facial de la tristeza. Está en cualquier lado, en cualquier latitud de nuestro mundo, la tristeza se muestra de esta forma. Y ahora vamos con lo más simple. Ese señor que parece, no sé, Feliz. Mr. Alegre. Big. ¿Es alegre? Feliz. Feliz. ¿Qué más? Alegre. Alegría, felicidad. Esto es el más simple. Feliz. Ahora hay dos que son un poco más difíciles. Le digo, ese señor, aquí arriba. Asustado. Miedo, sí, asustado. Asustado. ¿Qué más? Sí, Asombro. yo lo veo asustado. ¿Repites, por favor? Yo lo veo asustado. Sorprendido. Es diferente, ¿no? La sorpresa del asusto. Sorprendido, como que casi se ha caído. Como que un sí, asustado, pero también sorprendido. O sea, hay como dos gestos ahí, no sé. Después de ver la cuenta del banco. Como si hubiera matado a alguien delante de él, como... Ecco, damos un ejemplo. Es asustado como si... Como si hubiera matado a alguien frente de él. Como cuando le hacen una pregunta a los becantes sin que ellos lo esperen. Asustado como si hubiera Sorpresa, como que si lo acaban de robar en una moto. Eso es diferente. o como hubiese visto algo. Aquí podríamos decir que puede haber sorpresas agradables y sorpresas desagradables. Este señor tiene una cara de susto, ¿verdad? De que probablemente pudo haber recibido una sorpresa, pero desagradable, ¿no? Va a presentar un examen y no estaba preparado para ello. Salió sin el tapaboca. No, la última no la he entendido, es demasiado difícil para mí el español. ¿Qué dijiste? Salió sin el tapabocas. Ah, El cubrebocas. entiendo. Y lo que dice el doctor Guillermo también es una relación entre la sorpresa y pero el desagradimiento de esta sorpresa, porque hay sorpresas que también son buenas, ¿no? Es tu cumpleaños, llegas en casa y ves todos tus amigos que no has visto desde meses de la pandemia que te están haciendo la fiesta. Esta es una buena sorpresa. Ahora pero vamos a discutir entre estas dos, sorpresa y miedo. Porque esta es la cara del miedo. Y la sorpresa la tenemos aquí a la izquierda, debajo. Esta es sorpresa. Es diferente, sobre todo en la parte de los ojos,
nella parte de esto, me lo han dicho cómo se llaman esto. Arco cigomático. Las Qué cejas. palabra técnica. Sí, así. Las Las cejas, las cejas. supraoculares, ¿no? Esto. Las cejas. Las Secas. cejas. Secas. Ok. Arco psicomático. Come on. Claro, yo qué sé. Hablas como Wikipedia, pero. Oh, ¿qué quiere? Me Ok. salió así, te lo juro. Secas, intento de recordármelo. Y también miren cómo los músculos de la boca se tiran aquí en el miedo en comparación con lo de la sorpresa, donde se abre de esta forma. Ok, ahora, ¿por qué hemos hecho secas? Ahora veo también cómo se escribe. Gracias, Paula, que me lo ha mostrado. Ahora, vamos un poco a ver. Claramente, ahora vamos a elegir la misma cara, porque si no, la elección se puede hacer a través de la persona, ¿no? Y no, la misma persona que hace diferentes emociones. Ahora, vamos a ver cuáles pueden ser los posibles ejercicios para los pacientes. Nosotros podemos imprimir de esta forma todas estas fichas para que el paciente pueda indicar una de estas fichas cuando le vamos a proporcionar un problema o cuando le vamos a proporcionar una pregunta. Y también le vamos a escribir de lado, de una parte, también ¿qué? El nombre de las emociones. Ahora aquí están en italiano porque acabo de hacerlo con mis pacientes italianos, pero está muy simple que traducirlo. Sorpresa, felicidad, disgusto se dice de la misma forma en español. Sí. Ok. La tristeza, el miedo y la ira. Bien. ¿Y si le muestro esta? Ese es disgusto, a mi parecer. Disgusto, dice Carlos. ¿Hay otra cosa? Disgusto, igual para mí. Disgusto. Excelente. Disgusto. Asco. Usted... Asco. Es al 100% este. ¿Ustedes se han dado cuenta con sus pacientes afásicos cuánto es difícil también que ellos logren de comunicar una emoción muy clara, muy cierta a través de su cara? ¿Se han dado cuenta de este aspecto? Tal vez, le confieso, tal vez cuando comunico, interactúo con los pacientes afásicos, tengo siempre la impresión que ellos no sean, claramente no puede decir que un paciente afásico sea siempre contento, no, esto es cierto, pero parece siempre que son molestos en lo que están haciendo contigo durante la sesión. Tal vez, muchas veces pase, pero es porque también ellos no logran de forma muy efectiva de comunicar sombras de emociones como lo hacemos nosotros, que no tenemos problemas de esta forma. Y si se dan cuenta, y el primer viernes me parece que dijo Carlos, lo vamos a hacer juntos con los pacientes afásicos de nuestra clínica y vamos a ver cuánta dificultad, mucho más que nosotros, van a tener para individuar las diferentes emociones. Y a de comprender la emoción será muy difícil. Esto ya es la primera parte de ejercicios. Después podemos ir seleccionando diferentes aspectos de la cara y hacer siempre la misma pregunta. Por ejemplo, ustedes logran de reconocer cuál es la emoción de esta cara sin ver los ojos, sin ver las cejas. Disgusto. También, ese es siempre el señor con disgusto. Sí. ¿Y esto? Rabia. Enojado. Rabia. Rabia.
Rabia. Esa es rabia y enojo. Sí, cierto. Y esta. Enfado, disgusto. Y arriba. Oh, tenemos dos. Dos, Aquí sí, tenemos arriba una y trampa. Es una trampa esta. Abajo disgusto y arriba. Ahora, voy a quitar esto. Disgusto. 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 Ahora se ha visto la parte inferior. Felicidad. Felicidad. De una forma seguramente más avanzada podemos proporcionar a un paciente también el reconocimiento de estas dos emociones que son mezcladas entre ellas. ¿Esto por qué le digo? Es como cuando trabajamos con el cuerpo, cuando trabajamos con el reconocimiento de texturas, por ejemplo, cuando ponemos dos texturas para que el paciente reconozca la textura en la yema del pulgar y la textura en la yema del índice, nosotros no estamos trabajando solo sobre la percepción, estamos trabajando también sobre la capacidad del paciente de dividir la atención en dos diferentes partes de su cuerpo y también lo de tomar desde las informaciones las más importantes y proporcionar a un paciente una ficha como esta también te ayuda en el desarrollar los aspectos de la atención del paciente. Recordamos también un aspecto, compañeros. Muchas veces cuando trabajamos con pacientes afásicos, estamos trabajando con pacientes que sufren de un cuadro clínico que conocemos como apraxia. Y en la apraxia, lo hemos visto, ¿no? Muchas veces cuando hacemos el test de De Renzi, por ejemplo, los pacientes al comienzo tampoco se van a mirar lo que tú le estás haciendo en su cuerpo. Continúan a mirarte en la cara, continúan a mirarte en los ojos, sin lograr de dirigir la atención sobre el elemento de información más importante. Y darle una tarea como esta seguramente es un nivel bastante complejo para el paciente. Así que, por ejemplo, Tiene dos, como sorpresa y miedo. Sorpresa y miedo. Te digo que es miedo y felicidad. Miedo y felicidad. Sí. Miedo y felicidad, sí. Miedo y felicidad. Porque la sorpresa, Yolanda, si la Yo vamos decía como desconcertado. La anterior. Ok, pero si tú vas a ver esto de la sorpresa, desconcerto, la actitud de la boca, no. Perdona, la anterior, esta no, esta sí se ve que es como sorpresa. Yo decía la mezcla, que la anterior no era como una composición, eso. Es como, tiene un rictus así, como que está desconcertado, ¿no? Como que está viendo algo que le descoloca, que no... Sí, una sorpresa, sí, sí. Ok, y por esto lo entendí, Yolanda, por esto te estaba dirigiendo tu atención sobre la cara total de la sorpresa, donde la boca tiene un comportamiento totalmente diferente. Con respecto a esta boca que hemos visto ahora, donde se está haciendo una sonrisa. ¿Ok? Es esta la dificultad, lo de detectar una emoción a través de una pequeña pieza de la imagen y no dejarse confundir también de lo que vemos arriba. Esta es la dificultad. Ahora, otro ejercicio que podemos brindar a nuestros pacientes es como lo que estábamos haciendo antes, es decir, dándole una circunstancia, dándole una situación y pedirle de hacer una anticipación sobre la que puede ser una posible emoción.
Ahora es hora de almuerzo, creo, en muchos países. Asco. Esto claramente es una situación que va a producir asco. Pero aquí, ¿qué estamos pidiendo al paciente? Estamos pidiendo de hacer una operación aún más compleja. Es decir, desde la situación hasta la emoción que se puede producir. Entonces le estamos pidiendo de hacer una previsión en su propia cabeza. Aquí llegan también estamos poniendo también en juego lo que muchas veces se llaman como neuronas espejos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros a entender una emoción de otras personas? ¿Cómo lo hemos logrado de saber que esta es felicidad o esto es sorpresa o esto es para irse al baño, como dijo Carlos? Es porque nosotros, al ver esta condición de la cara, la estamos produciendo en nuestra cabeza, en nuestra mente, y en nuestra mente, al producirla, estamos pensando, ¿y si yo tengo una cara como esta, cuál es la emoción que estoy produciendo? Esto es el significado de las neuronas espejos. Es el significado para permitirte de entender cuál es la intención de la persona que tienes frente. Una persona que corre hacia de ti con una organización corporal específica, tú no sabes cuál es su intención. La conoces esta intención porque se activan en el cerebro las mismas áreas que se van a activar cuando tú mismo vas a hacer esta acción. Y al probarla en tu cerebro, logras de reconocer cuál es la emoción producida. Decirlo en español, esto ha sido verdaderamente un desafío. Espero que un mínimo se haya entendido. Entonces nosotros podemos ayudar al paciente dándole una situación y lo de elegir cuál puede ser la emoción producida por esta situación. ¿Estamos de acuerdo que es la 2? Sí. Ahora vamos con esta. Me digan un número. 6, número 6. Entre las opciones 6. 6. 6. Ahora, esto es cuando tú llegas en casa con tus amigos que te están haciendo el cumpleaños. 3. 4. 3. La 3. Depende si le gustan los amigos. Claramente. Claramente. Puede pasar del 3 al 4, ¿no? Inmediatamente. De acuerdo. Sorpresa y luego alegría, De felicidad. acuerdo con Guillermo. Exactamente. 3, 4. Por cierto, es claro que si tú me dices 1, después me debes decir también por qué. Porque ahora es la pandemia, no debemos hacer toda esta agregación de personas, así que me enojo con quien ha organizado. Pero claramente debe producir también una respuesta. Ahora podemos hacer el contrario. Es decir, tenemos las situaciones y no, tenemos la cara, tú debes elegir cuál es la situación que puede producir esta cara. 1. La 1 o la 3. Por la 1. O la 2, porque muchas veces uno puede ir, ¿quién se murió? La 1 La 1. o la 3. Si me van a dar eso. Una sorpresa cuando ves una cucaracha así en tu bocadillo. No sé si es proprio una 3. Si le gustaba mucho el bocadillo y ve una cucaracha, se va a sorprender. Puede ser que sea así. No, Ahora frecuentemente la 1. Sí, la 1. En términos normales. podemos decir la 1, sí, exactamente. Y este es otro aspecto que nosotros podemos construir dándole imágenes diferentes, pero también podemos darle una situación también con un vídeo. Ahora yo le muestro este vídeo
y ustedes me dicen cuál puede ser la emoción de un posible personaje entre esta oficina. Estás en una oficina, todos están haciendo su trabajo y hay esta colega que, que está hablando al teléfono, sí. En su opinión, ese señor que se está levantando de la silla, ¿qué cara está produciendo? ¿Cómo? El 2. Por La desagradable. 2. La 1. La Yo sería 1 la o la 5. 5. La 2. Disgusto parece hasta ahora la más elegida. Por la posición que tiene de agarrarse el pantalón, la misma actitud, parece la 2. Me molesta. Vamos a ver. Claramente esa es una imagen, un video muy famoso en la web, porque miren qué pasa. Ah, y cuando le muestro el final, me digan también cuál es la cara de ella. ¿Eh? Loco, completamente loco. Claramente no fuera proprio solo disgusto, se ha ido un poco más allá del disgusto y ha mostrado un poco de enojo, ira. ¿no? De ira. Y la compañera aquí, nosotros hemos, toda nuestra atención fuera sobre este loco, pero vamos a ver la cara de ella. Miedo, le dio miedo a ella. Si han visto que al comienzo, Entre miedo y asombro. entre asombro y miedo, porque al comienzo no se ha dado cuenta de cuánto fuera peligrosa la situación. Al comienzo fuera sorprendida, después ha empezado a tirar los músculos de su cara para mostrar todo su miedo, porque podía ser verdaderamente que la vaya a matar esta colega a una cierto momento. Y esta también es otra posible experiencia con la cual podemos ayudar a nuestros pacientes a construir su relación entre sí mismo y la comunicación de las emociones, detectarlas. Y también, pero, lo que podemos pedir al paciente es el contrario. Es decir, ahora tú tienes las fichas en tus manos. Va a elegir una. Yo no veo cuál es. No veo cuál es tu ficha. Móstramela. Muéstrame tu cara. Ahora hacemos con nosotros. Vamos a hacer un experimento. ¿Quién que tiene la mascarilla ahora? Vamos a ver. Una que tiene la mascarilla. Elizabeth, ahora que tú tienes la mascarilla, sin decirnos cuál está eligiendo, una de estas 6. Espera que voy a mostrarte un poco mejor. Ahí ya no te veo más. Espera, dame un segundo, ¿eh? Que hoy son muchos. Ay, ay, ay. ¿Dónde está Elizabeth? Te ha perdido. Aquí la vemos, Elizabeth.
Dame un segundo. Ok, ahora te vemos. Acción. Yo creo de haber entendido la emoción de Elizabeth. ¿Cuál es en su opinión? Y tenemos la mascarilla, ¿eh? Enojo. Enojo. Ajá. Se enojó. Enojo. Parece enojo, Elizabeth, ¿es verdad? Sí, es enojo. Muy bien, exacto. Perfecto. También esto es lo que podemos pedir a los pacientes. Ahora, hacemos un poco una pequeña discusión sobre otras posibles lesiones que no sea solo central, sino que sea periférica del nervio facial. Ahora, no vamos a discutir de los ejercicios que generalmente se hacen con las texturas, las regletas, las posiciones. Quizás lo vamos a hacer en otra ocasión, pero ahora estamos en el contexto de las emociones. Pedimos al paciente de cubrir, esconder la parte de la cara sin parálisis y demostrar solo la parte de la cara con la parálisis y demostrarnos una de estas emociones. Lo que iba a hacer era que iba a pedir el paquete para programarlo a tal... ¿Está hablando con nosotros, Angélica? No. Ok. Bien. Estaba intentando entonces, vamos a esconder la parte de la cara que es sin parálisis y mostrar solo la parte de la cara con la parálisis. Es ahí que el paciente, para comunicar afuera una emoción, debe organizar el movimiento de su cara. Eso es muy importante. La información no es solo la que tú construyes en la comunicación, es también la que tú ofreces a los otros. Perfecto. Y claramente debemos también hacer una acotación. ¿Saben, no? Cuando nosotros vemos una sonrisa falsa, lo vemos. Cuando una sonrisa es falsa y cuando una sonrisa es verdadera. Y hay también estudios, quizás si alguien está interesado a estos estudios, que lo haga como relación, como videolección, donde con la electromiografía se ha visto que son músculos totalmente diferentes lo que vamos a activar con una sonrisa falsa y una sonrisa verdadera, una sonrisa emocional verdadera. Entonces esto debe ayudarnos un poco a entender que la producción del ejercicio debe tener un significado un poco más profundo. Es decir, no podemos solo pedir, muéstrame la sonrisa, muéstrame el enojo, como hemos hecho con Elizabeth. Debemos intentar de construir también la situación, de construir un contexto, para que esta emoción crezca y nazca desde un contexto que sea conocido exactamente por el paciente. Ustedes me pueden decir, sí, pero estamos hablando con pacientes afásicos. Por cierto, saben cómo opino de esto. El trabajo con los pacientes afásicos se hace en simbiosis también con el familiar. Es un aspecto imprescindible, donde debemos pedir la ayuda también del familiar en estas ocasiones. Esto, para mí, es una discusión fundamental también para el movimiento, no solo para la comunicación de las emociones de la cara. ¿Cuántas veces, por ejemplo, quizás Enrique, te digo a ti, has visto que estaba afuera con todos los compañeros y compañeras y te has dado cuenta que una de las compañeras estaba tomando el café y tú has visto de esta manera de tomar el café de esta compañera, creo que me está comunicando algo y voy a hablar con ella. Esto es algo que pasa todos los días, ¿no? Entre los seres humanos. Una comunicación que no es verbal,
Estás solo tomando el café, pero es un conjunto de pequeños movimientos, no solo de ojos, es algo que nosotros no sabemos detectar, qué es un ojo, una mira, un comportamiento de la cara, también un comportamiento del tronco de las manos, pero te está comunicando algo. Como si tú estás entrando en una situación, la postura o la forma con la cual tú estás caminando está comunicando a lo demás quién eres tú, cuál es tu intención y qué quieres hacer en esta situación. Es muy importante. Y esto nunca lo tomamos en cuenta cuando recuperamos el caminar de nuestros pacientes o el tomar el café de nuestros pacientes. ¿Cuál es la intencionalidad atrás? Entonces, muchas veces lo que sería, creo, un aspecto sobre el cual debemos estudiar es que el contexto debe ser específico, debe ser claro del ejercicio. Me explico mejor. Esa es la última línea de búsqueda del profesor Perfetti, que ha llegado a ser conocido como el comparación entre acciones. ¿Ok? Esta es la última parte. Lo quien está traduciendo uno de los últimos capítulos saben que están del libro, saben de qué estamos hablando. Cuando nosotros construimos un ejercicio, un simple reconocimiento de texturas, es un ejercicio claramente ya avanzado, ¿no? Con respecto a un ejercicio de movilizaciones, porque estamos activando procesos cognitivos de nuestro paciente que son fundamentales para la realización del movimiento. Pero, ¿cuál es el significado de este ejercicio de reconocimiento de texturas para el paciente? ¿Cuál es el significado que él le está dando a este ejercicio? Diferente sería si nosotros le pedimos al paciente, por ejemplo, cuando está reconociendo texturas, ¿qué te recuerda esta textura? Estamos enlazando la experiencia con algo que está presente en su propio vivido. Y él puede ser, por ejemplo, te puede decir con una textura muy, no sé, con pelos, te dice, me parece de acariciar mi pobre perro que se murió el mes pasado. Ahora no es una textura, ahora esto es el perro. Y con todas las emociones, toda la intencionalidad que podemos obtener a través de la interacción de la mano del paciente y este objeto. Porque es esto que nos falta en los ejercicios, la intencionalidad. Cuando nosotros acariciamos la cabeza de un niño, esta caricia debe ser agradable para nosotros que acariciamos el niño, pero debe ser agradable también para el niño que la recibe. ¿Ok? Así que cuando nosotros ayudamos al paciente a reconocer una textura con el movimiento de la mano, debemos construir una intencionalidad con esta textura, con este aspecto del mundo, porque si no es solo arrastrar la mano sobre una superficie del mundo, no es una acción, no es algo que tiene un significado y un valor tampoco para el paciente. Así que esa es solo una idea para permitir que el paciente se enlace más a los ejercicios. Otro ejemplo, estamos trabajando con las esponjas. Bien, es un ejercicio ya muy avanzado con respecto a otros ejercicios tradicionales. Bien, pero solo pedimos al paciente de responder, ¿es la 1, la 2 o la 3 o la 4? Solo esto es el ejercicio. Y cuando tú sientes la 1, ¿qué sientes? ¿Qué te parece? ¿Qué te recuerda? Me recuerda como cuando yo estaba bien, que iba en la playa de Cancún a hacer vacaciones, a irme al mar, cuando la arena muy suave debajo de mi talón. Bien, ahora ya tenemos una relación con una experiencia pasada. No es solo apoyar una pieza de nuestro cuerpo sobre una pieza del objeto. Es una forma muy básica, pero para tener una relación en el vivido del paciente. Otro aspecto, estamos trabajando con el tronco, estamos trabajando con esponjas o, sí, con diferentes resistencias, ¿no? Esponjas. Y le pedimos, ¿esto qué te recuerda? Me recuerda como cuando yo al final del trabajo me voy a sentar en mi sofá
y me voy a descansar, me siento cómodo. No es solo una esponja suave, no es solo una superficie donde yo voy a bajar mi tronco más que con la esponja rígida. Hemos construido una experiencia que tiene más valor para el paciente. Es una primera posibilidad para enlazar el ejercicio con una experiencia pasada. No es solo esto, porque nosotros también podemos decir de recordarte una experiencia específica. ¿Quién es que está traduciendo el capítulo 17? ¿La tenemos aquí alguien? Tú, Carlos, ¿lo leíste? Sí, lo leí. Dígame uno de estos ejemplos de comparaciones entre acciones que te ha golpeado. No recuerdo el nombre del paciente, pero hubo una historia de uno de los que usted comentaba que decía que el movimiento que estaba tratando le recordaba cuando iba en el auto con su padre de vacaciones. Y luego de eso, bueno, cuenta que hubo muchas emociones y el movimiento del paciente mientras relataba la historia se hizo de mejor manera. De hecho, bueno, también después que leí eso, en la última clase de primeros movimientos lo traté de aplicar con la paciente que hubo. Ella está logrando el objetivo de llegar con la mano abierta hacia un vaso y dijo que le recordaba cuando antes del ictus tomaba Coca-Cola fría, le gustaba muchísimo. Y cuando lo hizo de esta manera, el movimiento se nota que hubo un cambio en la calidad. Está la clase grabada en el grupo para quien la quiera ver. Excelente. Es como un poco crear la diferencia entre una sonrisa artificial, que parece una sonrisa, y una sonrisa verdadera, con un significado. Y en nuestro caso del movimiento, como crear un movimiento de extensión del codo, de pronosupinación del antebrazo, pero con un significado específico que tenga un valor para el paciente. Ese es algo que fue el último ligado de nuestro querido profesor Perfetti, y es nuestra responsabilidad, ¿no?, de ponerlo a la prueba también con nuestros pacientes. Bien, compañeros, ¿quieren acotar algo sobre lo que hemos dicho hoy? Una saluda, lo que quieren. Me gustaría comentar, Valerio, que en este sentido también es muy importante los aspectos culturales, donde, pues bueno, en donde se desarrolla la persona, ¿no? Por eso, comprendiendo lo que tú nos decías de no nada más trabajar con el paciente, sino también con su familia, creo que la familia conoce directamente en muchas ocasiones las emociones o la forma de expresarse del paciente, que para nosotros a lo mejor en algún momento pudieran ser difíciles. Cuando llego a ver un paciente que no conozco, pues necesito información de parte de la familia que me diga sus gustos, su desagrado. Ahorita con esta imagen que veíamos de la cucaracha en el pan, de manera de broma venía a mi mente, ¿no? ¿Qué pensaría a lo mejor un chino? A lo mejor al chino le agradaría ver la cucaracha ahí, ¿no? Y poner una cara de felicidad, me están dando un manjar, ¿verdad? Si no conozco la cultura, yo podría pensar, bueno, esta persona, ¿qué me está queriendo decir? Si le agrada ver un alimento de esas condiciones, cuando para mí quizás sería de una cara de desagrado. Entonces, el aspecto cultural, pues siempre va a ser importante cuando construimos los ejercicios. A mí me ha pasado mucho con los pacientes que veo ahorita, aquí a través de la academia, que son de otro lugar, que a veces, ¿no?, nos cuesta trabajo porque su contexto, de hecho, algunas recomendaciones que nos han hecho al entrar a las clases, seamos respetuosos, hablemosles de usted, no sabemos cómo cada persona se manifiesta ante esto. Entonces, conocer esos aspectos culturales, incluso la experiencia que el paciente ha tenido, su profesión, la edad del mismo paciente. No es lo mismo un niño que un adolescente, que un adulto, que una persona de la tercera edad. Todo eso creo que implica un significado para la construcción de estos ejercicios en el lenguaje. Ese sería mi comentario. Gracias. Sabe, Guillermo, fuera una sorpresa, pero se lo digo ahora porque
ha tocado el tema. Una de las próximas lecciones en el percurso de la academia será hecho por la profesora Vargas, Cristina, que es profesora en la Universidad de Torino, en Italia, pero ella es de origen colombiana. Así que nos hará una lección de antropología médica. Ella es profesora de antropología médica y hemos tenido ya una buenísima discusión sobre ese aspecto. Nos hablará de las diferencias culturales, pero no solo, también del desarrollo de cómo la medicina, ¿no?, se ha ido en una cierta dirección, y también cómo diferentes poblaciones viven sobre todo el dolor, porque hay una gran diferencia. Será sumamente interesante porque ella, cuando la escuchan hablar, ven que explota pasión desde cualquier sitio de su cuerpo, y esto es lo más importante. Le gustará, eso es cierto. ¿Estaba hablando alguien, Gesiel? Buenas tardes con todos. Acotando un poquito lo que yo estaba trabajando acá con una paciente que tiene parálisis facial, no es central, es periférica. Yo le estaba trabajando para hacer las expresiones frente a un espejo, pero me daba cuenta que no me resultaba mucho. Lo que yo trabajé con ella es con música. Entonces le ponía músicas que ella empezaba, algunas músicas a sorprenderse, otras músicas la ponían triste y me empezó a trabajar un poco más. Me parece que por lo que me dijiste de taparle mitad de la cara y practicar con el espejo le podría ayudar mucho más. Más que con el espejo, con un interlocutor, con alguien que debe entender esta emoción. Quita el espejo, porque nosotros... Deja eso del espejo, porque también el miedo que tenemos con una lesión periférica del nervio facial es que se creen también sincinesias, si se dice de esta forma, sincinesias, que son propio resultado de cuando nosotros pedimos al paciente de hacer muchos movimientos de su cara, no controlado por un significado específico. Gesiel, si tú tienes esta paciente que es, creo, de gran interés para todos nosotros de la academia, cuando debes hacer los ejercicios y mostrárnoslos, muestra ejercicios de esta lesión, porque si no, siempre solo vemos pacientes hemipléjicos. Es bueno, ¿eh? Ah, ya, genial. Entonces lo voy a subir. Con ella trabajamos una vez por semana, justo por el problema que acá en Perú estamos en cuarentena otra vez, en la región donde yo me encuentro. Entonces estamos trabajando una vez por semana. Pero de todas maneras la puedo grabar y subir para que vean los ejercicios que estamos realizando. Excelente, sería buenísimo.